compartir porque voy a comenzar a grabar. Perfecto. Muy bien. Listo. Bueno, uno entra aquí a Google y es una cantidad de cámaras fotográficas bellísimas que uno quisiera tener. Este museo es a la mano. Estas cámaras, vuelvo y repito, vuelve y juega, eh, son una cajita donde uno mete el rollo fotográfico y en este caso ya tiene un lente que sale de la superficie de la cámara. A esto le vamos a llamar cuerpo y al otro le vamos a llamar lente o objetivo. En este caso, el cuerpo ya tiene un objetivo que se desmonta de su cuerpo y se puede montar otras ópticas. Así que estas cámaras revolucionaron muchísimo, porque hasta un tiempo no se podía hacer eso. Veníamos pegados a un solo lente, a una sola óptica. A mí me gustaba una cámara fotográfica que un compañero me prestó que duplicaba el rollo de fotografías, creo que era la Olympus. Olympus. Bellísima, bellísima cámara fotográfica. eh, y como les digo, uno compraba un rollo de cámaras de 12 fotografías y la convertía en 24. Cámara analógica, perdón, no, analógica. Era la analógica. Bellísima. Ojalá la encuentre por aquí porque es perfecto. Me gusta recordar este tipo de cámaras que son, vamos a verla si la encuentro por acá. Ah, sí, aquí está. Perfecto, la encontré. Bellísima, bellísima. De pronto alguno de ustedes la tenga por allá en su museo, la encuentre en su museo. Vamos a verla por aquí. Está. Era súper interesante porque tenía como un cristal, como un vidrio en la óptica, en el lente. Esta de acá abajo esta de aquí es. Me acuerdo porque el borde, los bordes, exacto, estas partes de afuera del lente eran como cristal. Esta, perfecto, ya la encontré. Esta es. Muy bella cámara fotográfica, un solo lente, un lente fijo, así que si uno quería hacer un zoom, tocaba acercarse. Pero lo importante o lo interesante de esta cámara es que te comprabas un rollo de 12 y te lo convertía en 24. ¿Cómo lo hacía? Porque tomaba la fotografía a medio rectángulo, es decir, lo que era el rectángulo completo de 35 milímetros, lo hacía a la mitad, a la mitad y a la mitad. Pero quedaban bellísimas, el lente súper bueno, muy buen lente. Esta sería una cámara compacta, la vamos a conocer así. Vamos a tener una clase de cámaras fotográficas para tener en cuenta eso, pero para mí es importante que pasemos de estas que son analógicas, que vienen con el rollo, que estas no venían ni con espejo ni nada. Tú la veías la imagen a través de este visor. Miren, a través de este visor la voy a abrir por acá aparte para que la veamos mejor. Porque uno miraba, de hecho, aquí en la que tengo también, el visor está arriba, aquí, y el lente está acá abajo. O sea, el visor no está igual que el lente. No es lo mismo que una cámara profesional que tiene un espejo y las que vienen ahora, que vienen sin espejo, te muestran directamente desde donde está capturando la imagen. Aquí están, miren, entonces esta de aquí es muy linda, la cámara. Es a la venta, y ahora ya la han cambiado hasta el color, supremamente bellas. Y bueno, como nos damos cuenta, esta cámara no tiene el visor en la misma parte del lente. Así que así eran casi que todas las cámaras. Tenían un visor a un lado del lente. No venían. Perfecto, ahí ya me hizo el zoom. Muy bien. Perfecto. Bellísima. Vemos que tiene un lente puesto al cuerpo, no tiene nada más y el visor está a un lado. Así venían. Así que no era muy
muy confiable, era un poquito corrida la imagen. Lo que uno ve aquí no es lo mismo que está cogiendo el lente, es lo más cercano posible. Ahora sí, la imagen, lo que estamos viendo es lo que capturamos. Estas cámaras fotográficas son compactas. Esta es una compacta. La semicompacta, ¿cuál sería la semicompacta? La semicompacta es la que se estira el lente, pero no lo podemos sacar. ¿Ok? Vamos a ver si por aquí la encuentro. Esto sería una compacta. Creo que ustedes tienen alguna de estas. ¿Alguno de ustedes tienen esta cámara fotográfica? Levanten la manito, un emoticón, algún gesto por ahí. Yo tengo una parecida. Perfecto. Exacto, es que estas casi como las más conocidas. A estas las reemplazó el celular, pero más sin embargo, estas cámaras siguen teniendo un plus que no tiene el celular. ¿Cuál es? Es el que sale el zoom. El zoom sí es analógico. Es decir, aquí hay unos lentes que salen del cuerpo, miren, se salen de la superficie. Mientras que con nuestro celular no pasa eso. Nuestro celular no sale el lente, queda un lente fijo a la superficie y no sale con zoom. Esta de aquí es una semicompacta. Este lente no sale del cuerpo, queda pegado al cuerpo, no lo puedes cambiar. Y vienen por lo general con un muy buen zoom, precisamente para que uno, como no vas a tener la oportunidad de comprar varios lentes, pues te dan una opción de tener un zoom bastante amplio, como para a veces hasta llegar a los cráteres de la luna, y un angular para tomar bastante campo de amplitud. Ponle que para un parque, para un grupo familiar bien amplio, para un mosaico de estudiantes, pues podría abarcar fácilmente con estas cámaras. Y estas cámaras ya son digitales, pero antes de llegar a estas cámaras digitales, quiero regresar nuevamente a nuestro paso por el tiempo, que ya iniciamos ahora sí a ver las cámaras digitales acá. En 1975 y en el 2000, casi que 1975 y 2000 comienza la revolución de la era digital en la cámara fotográfica. Y vuelve y juega. Kodak eh, entró como pionera, pero se quedó quieto, se quedó quieto, se quedó quieto y le metió más como dinero como a la parte de papeles, como que no le metió tanto la ficha a la parte del software y de los lentes y de los cuerpos y lo relegaron. ¿Y quién pues tomó ese espacio? Pues lo que es Canon, lo que es Nikon, lo que es Sony, lo que es Pentax, lo que es em, Fuji, lo que es, bueno, hay una cantidad de marcas, Hasselblad, por ejemplo, que es de lo más alto y lo más fino en lentes, en ópticas, pero bueno, Kodak inició siendo pionera y vemos que aquí la imagen era muy baja. De hecho, nosotros que tenemos estas cámaras fotográficas aún en nuestras manos, esta que tenemos aquí, pues nuestro celular la supera 1000 veces hoy en día, pero repito, estas cámaras son muy buenas y no por decir que esta, bueno, tiene 6x, el zoom es muy poco, pero hoy en día hay cámaras así, compactas, de turismo, porque yo así les llamo a estas, esta es una compacta de turismo. Esta cámara fotográfica es muy buena porque te la puedes meter al bolsillo y no hace peso, no te molesta. Y hay unas cámaras de este modelo, de este tipo, de 4, 5 millones, que graba video 4K, que tiene 30x, qué sé yo, que toma fotografías en formato RAW, que es un formato que abarca más información. Es decir, unas cámaras que parecieran que no cuestan más de 300.000 pesos y vas a preguntar y te cuestan 6 millones, 7 millones. ¿Por qué? Porque en este tipo de cámaras fotográficas vienen gama alta, a eso me refiero. Y bueno, son muy buenas, son muy buenas. Yo las recomiendo muchísimo. Una vez que ya llegó el 2000, aquí nosotros encontramos una cantidad de cámaras fotográficas. Ahora sí voy a regresar otra vez acá, que son las cámaras
compactas, semicompactas, hoy en día que vienen sin espejo, que le llaman las cámaras mirrorless, y esas cámaras mirrorless lo que la funcionalidad o la practicidad que tiene es que como al no tener espejo, porque las antiguas tienen un espejo que sube y baja, al no tener espejo, lo que hace es que la imagen está constantemente proyectándose y la estás mirando constantemente. Y cuando captura ráfaga, es decir, cuando hace captura de, qué sé yo, en segundos, creo que hace más de, no recuerdo, pero son más de 50 fotografías. Es decir, es una cantidad absurda de fotografías en un segundo que logra capturar. Para los fotógrafos de aves, para los fotógrafos de acción, pues esa cámara fotográfica es la apetecida, porque prácticamente no pierde ningún instante al fotografiar. Son costosas, son un poco más delicadas porque cuando entremos a hablar de la cámara fotográfica nos daremos cuenta que las cámaras fotográficas llegaron a lo digital y dejaron el rollo fotográfico, que es un material sensible, una película sensible a la luz, que es donde se impregnaba la imagen que antes se pegaba en una pared cuando era un cuarto grandotote. Después lo pasaron a ese formato chiquitito y después teníamos que irlo a revelar a un lugar, llevar el rollo, hacerlo revelar. Todo eso era un proceso engorroso, pero es muy cálido y muy hermoso y muy nostálgico, que en Secretaría de Cultura queremos revivirlo porque tenemos un pequeño kit de laboratorio de fotografía analógica para precisamente sentir nuevamente esa calidez del revelado analógico. Pero aunque era muy engorroso, lo repito, era mágico. ¿Por qué? Porque en un papel o en una película negra, tú metías esa película negra en un cuarto oscuro, te metías y lo metías como en un frasquito, que no se tope el rollo, en una como especie de carrete gigante donde quedaba como separado entre película y película, y este frasquito lo llenaba uno de líquido, de químico, lo batía, lo batía, lo batía, como esas cocteleras, lo dejaba un tiempito, y la magia también era saber cuánto tiempo lo dejaba en ácido ese rollo. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, nos hicieron curso de fotografía analógica, porque no había casi que fotografía eh, digital. Entonces casi que las prácticas fueron analógicas, y cuando uno iba a revelar, muchísimos rollos se nos pegaron entre sí, porque lo dejábamos a veces mucho tiempo y el plástico se pegaba entre sí. Así que bueno, saber el tiempo justo es importante para saber cuánto tiempo de luz o cuánto tiempo de oscuridad, es decir, cuánta intensidad de luz, cuánta oscuridad queda en la imagen. Una vez que el rollo quedaba impregnada la imagen, lo que nosotros llamamos el negativo, teníamos que pasarlo a positivo, ¿no es cierto? Yo creo que alguno de ustedes tiene negativo. Me gustaría que si alguno de ustedes tiene negativo, lo vaya guardando, porque vamos a tener una práctica de revelar el negativo, ¿ok? Entonces lo vamos a guardar por ahí. Muchos de ustedes, de pronto, su tío, su abuelo, su mami tiene por ahí, o ustedes en su álbum familiar tienen algún rollo fotográfico, guárdenlo, que lo vamos a revelar, ¿ok? En ese tiempo, el revelado de ese, primero revelaban el rollo y después pasaban ese rollo a una reveladora, que era como una especie de proyector de luz con una lupa, y ampliaban la imagen que estaba en ese negativo para pasarlo a un papel. Pasarlo a ese papel era otra magia, porque el papel era un papel sensible también a los químicos y sensible a la luz. Así que lo que proyectábamos en el papel quedaba con la imagen que venía en el negativo, pero no se la veía la imagen, no se veía nada, quedaba el papel en blanco. ¿Qué tocaba hacer? Meter el papel en unos químicos, en una cubetita, y mover el papelito, mover el papelito, mover el papelito, y poco a poco iba apareciendo la imagen de manera mágica. Los químicos empezaban a hacer su magia.
y empezaba a aparecer la imagen. Eso hoy en día lo hemos perdido. Toda esa experiencia la hemos perdido, pero hoy tenemos otra experiencia de tener ¿qué? De tener, bueno, en nuestros dispositivos, a mí me atracaron hace poco, lamentablemente perdí mi celular, pero adquirí un celular muy económico con unas cámaras que me han parecido que sacan muy buen partido a la máquina. Así que hoy tenemos unos celulares a la mano que quisieran nuestros fotógrafos antiguos tener hoy en día, ¿ok? En ese tiempo, perdón. En ese tiempo quisieran tener este tipo de dispositivos. Este, por ejemplo, tiene como 3 cámaras, algo así es. Y lo probé, me pareció muy, muy bueno para el precio. Así que hoy en día los celulares, los dispositivos móviles de gama media ya superan cualquier cámara que en nuestros tiempos, por lo menos cuando yo era adolescente y joven, no me logré ni sospechar ni imaginar que llegáramos a tener a la mano. En ese tiempo, quisieran tener lo que nosotros tenemos, de poder cargar un dispositivo a todas partes para poder generar una captura. No lo hacían, les costaba muchísimo. Subían montañas, por ejemplo, los de la National Geographic, que hacen fotografías históricas, cuando no habían las cámaras fotográficas digitales y cuando no habían las cámaras pequeñas, les tocaba llevar con todo un armatoste y montar todo eso, estructura para capturar una imagen. Hoy en día cada vez se va reduciendo y la cámara fotográfica se convirtió en un accesorio inseparable, inseparable. De hecho, el celular hoy en día a lo que más invierten en tecnología es en las cámaras. Y creíamos que de pronto la parte musical era la que iba a avanzar y que la que iba de pronto a que siempre nos iba a acompañar. Y sí, aquí nos acompaña todo el día también la música, pero sí se dan cuenta que uno no está pensando como que, ¿y qué reproductor tiene tu celular? No, porque eso depende como que de tus audífonos. Pero acá sí, en el dispositivo, si andas a cargar el lente, la cámara y bueno, el dispositivo como tal que manejamos, que maneja el algunos parámetros, algunos ajustes básicos. Esos ajustes básicos vienen de la cámara digital profesional, que viene, esto quiere reemplazar una cámara profesional. Por eso a veces ya vienen con manejo de ISO, manejo de velocidad, manejo de apertura de diafragma, manejo de una cantidad de herramientas que en nuestros tiempos no tampoco lo íbamos a sospechar. Eso significa que la cámara fotográfica se está apropiando de los elementos tecnológicos que nosotros tenemos a la mano para quedarse y acompañarnos de por vida, porque esto no ha dejado de evolucionar. Es decir, si ustedes se ponen a investigar, las corporaciones de tecnología están enfocadas en este momento es totalmente a cámaras digitales, a cámaras y en mejorar la imagen. Y bueno, si ustedes se ponen a ver una fotografía analógica de los años 90, no nos vayamos tan lejos, ¿ok? Vayámonos más a los años 90. ¿Y qué tipo de imagen van a ver? Un tipo de imagen con baja resolución, no definida. Escúchenme en estos términos: baja resolución, poca definición, porque estos son los términos con los que debemos expresarnos cuando vemos una imagen que no está clara. No vamos a decir está borrosa, vamos a decir está con poca definición, ¿ok? De esa manera vamos a adquirir también un lenguaje técnico para expresarnos a la hora de ver una imagen, a la hora de nosotros comunicarnos con nosotros mismos, porque cuando yo miro una imagen, yo me comunico conmigo mismo y digo, a esa imagen le falta exposición, está baja de exposición, está subexpuesta, está sobreexpuesta. Asimismo, acá, por ejemplo, está poco definida, tiene poca resolución una imagen de los 90, pero nuestra mente en ese tiempo, porque la evolución de la cámara fotográfica y la historia de la cámara fotográfica y de la fotografía no viene solo con la herramienta, viene con la mente humana, porque la mente humana ha evolucionado.
Y hoy en día nuestra mente ve una fotografía borrosa y no legible, poco definida, pero en ese tiempo nosotros no notábamos mucho esa no definición. Yo iba a revelar las fotografías y me las llevaba a la casa y creía que estaban definidas, que se veían claramente. Las compartía con mis amigos, les decía, mira, aquí estás tú. Y nadie decía, estoy borroso. Nadie me decía, estoy barrido, estoy como que no me veo bien, porque no me veo, porque no me defino mi cara. No, nuestra mente asimilaba que estaban bien claras. Era extraño. Con el tiempo, la tecnología evolucionó y se empezaron a definir más las imágenes en las fotografías de casa, ¿no? Estoy hablando en las fotografías de casa, no en las fotografías profesionales, porque ellos sí ya tenían unos dispositivos de imágenes profesionales, pero los que nosotros teníamos en la casa, con las que registrábamos los eventos familiares, los eventos sociales, los paseos, las aventuras, todo eso lo hacíamos con una cámara que no tenía muy buena resolución de imagen en el lente, en la óptica, pero nuestra mente ni siquiera se percataba de ello. Nuestras imágenes salían hasta con un dedo. No sé si algunos de ustedes tienen alguna de esas. Nosotros tomábamos la foto así. Metíamos el dedo en el lente. No sé por qué teníamos, pero siempre salía una foto con un dedo. No sé por qué. Era extraño. Miren dónde está el lente. Mire dónde está el lente, en la mitad. Pero parece ser que uno lo cogía así la cámara. Era extrañísimo. Parece que uno la cogía así. Pero salía un dedo, aún estando en la mitad del lente. Y así, se ve por aquí. No, en serio, es que es verdad. Es verdad, era extraño. No sé si ustedes todavía tienen ese tipo. Les dejo esa tarea. Vayan al álbum fotográfico familiar y busquen una fotografía que tenga un dedo. Eso está ahí, es extraño. Y esta no es esta cámara no es la que tiene en el medio, no, todas venían con este lente en el medio. Habían otras que eran rectangulares, largas, planas, y venían también el otro en el medio, para que uno no tenga la posibilidad de meter el dedo. Pero pues uno era, no sé, era como medio extraño a la hora de la tecnología, siempre nos ha dado duro. Pero bueno, entonces de un rollo fotográfico de 12 imágenes, porque uno compraba un rollo, pongamos el precio de hoy en día, un rollo fotográfico costando como unos 6,000 pesos, 10,000 pesos el rollo de 12 fotos, y que tú no veías cómo quedaba la imagen, porque uno tomaba la foto, miren, tomaba la foto aquí, ¿y dónde se ve la imagen? Nada, se quedaba aquí dentro hasta que complementabas el rollo fotográfico y lo ibas a revelar. Una vez que lo ibas a revelar, ahí te dabas cuenta cuántas fotografías buenas sacaste. De 12, tal vez 4. Así era. Y si eras buen fotógrafo, pues bueno, 12. Pero por lo general nosotros era la mayoría que salía velada, negra, oscura, movida con un dedo así y una por ahí buena. ¿Ok? Entonces sí era una aventura esto de la fotografía analógica hasta llegar hoy en día a la fotografía digital. Lastimosamente no tengo una cámara digital aquí a la mano porque, como les digo, me atracaron hace poco, el 14 de febrero me robaron toda la herramienta de trabajo. Y bueno, estoy en ese proceso de recuperarme, de recuperar mi herramienta de trabajo con la que yo pues, hago el ejercicio de fotografía. Tenga mucho cuidado por eso, tenga muchísimo cuidado. Pero una vez que ya la tenga aquí a la mano, de hecho, en la práctica, vamos a verla, ya le vamos a analizar de lo que estamos hablando, de este cuerpo que es una cámara compacta, que vamos a de una vez a memorizarnos, vamos a tener una clase de cámaras fotográficas, pero desde ya vamos a memorizarnos que esta cámara se llama compacta. ¿Cuál más será compacta? Voy a compartir aquí una pantalla. ¿Cuál más era compacta? Dijimos que compacta sería esta de aquí, ¿dónde estás? Cuadradita, 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 pequeñita, ¿dónde estás? Bueno, se me perdió. Era una... Estas son compactas casi todas, pero quiero encontrar una que era como cuadradita. Una Sony creo que era, que estaba por ahí a la mano.
Y esa también, bueno, es compacta, la de bolsillo. Fácil. Creo que está acá en el otro lado. Sí, aquí está. Esta. Esta sería esta misma, ¿ok? Simplemente que le pusieron un lente zoom, un lente que acerca, un zoom, un acercamiento, pero cumple la misma función esta cámara que esta cámara. ¿Por qué? Porque estas cámaras en ese tiempo pues, eran de bolsillo. No es que tengamos un bolsillo en ese tiempo así de grande, sino que no podríamos hacerla más pequeña. En ese tiempo no podíamos hacerla más pequeña. Esta era nuestra cámara de bolsillo. Esta se reemplazó con esa cámara de bolsillo. Por eso se llaman esta y esa cámaras compactas, ¿ok? Estas cámaras compactas en este tiempo pues, nos desplaza, nos mueve, nos presiona, nos obliga a cambiar nuestra zona de confort. Recuerden que es muy bueno eso. Así que más adelante cuando veamos partes de la cámara fotográfica vamos a ver que hay lentes que nos posibilitan no tener zoom y tener que estar acercándonos, moviéndonos y que eso va a ser bastante dinámico. Estas cámaras ya digitales de hoy en día que tenemos en nuestro celular, que tenemos en nuestras cámaras profesionales, semiprofesionales, semicompactas, reflex, que se quitan y se desmontan el lente, hoy en día manejan dos formatos que también los vamos a estudiar más adelante. El que todos conocen, que creo que me imagino todos lo han hablado, ¿qué formato es el de imagen cuando ustedes graban una imagen en su celular o en sus cámaras? ¿Qué formato les sale en sus computadores? ¿Alguien me puede escribir el formato? Es un formato digital. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien lo puede escribir en el chat? JPG. Perfecto. Gracias, Sofía. Ese formato es el formato que hoy en día manejamos. Pero entonces, ¿dónde está la imagen, profe? Porque en ese tiempo de usted la guardaba en el rollo que era sensible a la luz, que él era el que capturaba la imagen. El rollo era sensible a la luz y ahí se quedaba impregnada la imagen. Acá, en nuestro celular o en nuestra cámara digital, ¿dónde queda la imagen? Ahí, cuando entremos a las partes de la cámara fotográfica, vamos a ver una parte que se llama sensor. Ese sensor reemplazó el rollo fotográfico, reemplazó el metal, reemplazó el cartón, reemplazó el papel, la tela, el vidrio, el plástico, reemplazó todo. El sensor digital reemplazó todo. El sensor digital prácticamente es el ojo sensible de nuestra cámara y de nuestro celular. Acá dentro de pequeños lentes hay un sensor muy pequeño y ahí vamos a entender por qué las cámaras profesionales siguen siendo profesionales y los celulares nunca los van a superar, pero aún existiendo los celulares muy buenos es preferible a veces es comprarse un celular muy bueno a una cámara profesional. Depende para qué vayas a enfocarte tu trabajo fotográfico. Por eso cuando vamos a estudiar cámaras fotográficas, ahí vamos a definir nuestro estilo fotográfico, como que lo que nos gusta. Yo como que esa cámara no voy porque es muy grande y en lo que yo necesito una más pequeña, más portable, que no sea tan pesada porque me voy a meter por el bosque, por la selva y esa cámara gigante me va a estorbar. Necesito una más compacta, pero que tenga un zoom muy amplio. Es decir, ahí es donde vamos a entender los tipos de cámaras fotográficas y cuál es la que a mí me conviene. No todas las cámaras fotográficas para todos va a ser igual porque cada uno tendrá su gusto fotográfico. Para deportes, para aves, para producto, para retrato, para cada fotografía es una diferente. Buenas noches, profe. Una pregunta. ¿Depende del estilo de fotográfico, depende de la cámara? Sí, 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 sí. Prácticamente diríamos que sí. Aunque las cámaras ya profesionales, por eso tienen para desmontar el lente. Miremos por aquí esta cámara de acá. Estas cámaras que tienen para desmontar lente, esta que tiene este chico. Miren el tamaño del lente con respecto al cuerpo de la cámara. El cuerpo, recuerden que es la parte donde se monta el lente, que es donde está el sensor. ¿Ok? El cuerpo es muy pequeño, miren, alcanza en una mano, pero acá el lente es supremamente grande. Entonces,
Esta cámara tiene la virtud, se puede decir, de cambiar sus objetivos, de cambiar sus lentes. Al cambiar sus lentes, ahí la cosa cambia, porque entonces ya tú no tienes una sola cámara, tienes muchas cámaras porque tienes muchas ópticas. Entonces la pregunta ahí ya va. Depende del estilo fotográfico de la cámara, parte sí y parte no. Vuelvo y repito el ejemplo de la persona que le gusta irse al bosque, a la selva. Esa cámara fotográfica de este chico que estaba ahí en la fotografía es muy grande, a menos de que tú vayas con un equipo profesional, en un carro, con todas las maletas y con todo el rack para proteger esa cámara. Pero por lo general, algunos fotógrafos que les gusta la aventura van con una cámara compacta que se la cuelgan al cuello, más pequeña, o a veces tienen una que va al bolsillo. De hecho, los asiáticos nos llevan años en eso. No sé si ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad de entrar al Museo del Oro, y en el Museo del Oro suele entrar extranjero asiático y ellos tienen la pequeñita, la de mano, la compacta, la de bolsillo, pero la de 4K de 6 millones de pesos, la más avanzada allá en Corea. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que pensar qué tipo de fotografía hacemos y con respecto a eso enfocarnos qué tipo de cámara y después qué tipo de ópticas, porque si la cámara es una cosa y después el lente es otra cosa, entonces varía hay bastantes condiciones del por qué tú tomas decisiones qué cámara o qué no. Dice aquí, no se puede una cámara pero solo cambiar el lente. Sí, sí, lo que te digo, puedes cambiar el lente a ese cuerpo gigante, ¿no es cierto? Pero ¿quién quita que tú ese cuerpo no lo vayas a tener, no lo vayas a querer cargar tanto tiempo? Lo digo por experiencia propia. Tenía una 5D Mark II que es casi del tamaño de la que estamos viendo y tal vez un poco más grande. Era más grande que esta cámara, ajá, era mucho más grande, muchísimo más grande que esta cámara de acá. Muchísimo más grande que esta cámara de este chico era el cuerpo. Así que el peso era impresionante, impresionante. Esta cámara es mirrorless, así que no tiene espejo y es pequeña, no es pesada. Esta, por ejemplo, no es pequeña, no es grande, no es profesional, es semiprofesional. Las profesionales son bastante grandes, bastante pesadas y por ende, pues van a tener en eventos sociales de bodas. En este caso, yo sentí que esa cámara era muy pesada para andarla a cargar 6 horas en la mano. Era muy pesada. Y entonces, hoy en día, los boderos, los fotógrafos de bodas, compran una Sony pequeña sin espejo. Entonces, el espejo, claro, era el que ocupaba todo ese espacio para hacerle el cuerpo del espejo. Ahora le quitaron el espejo y quedó reducida. Y el tamaño, pues, redujo también peso. Y ahí entonces, la cámara ya depende del estilo o de eventos o lo que línea fotográfica que tú manejes. Entonces, si yo manejo bodas, tal vez ya no me iría con la Canon de cuerpo grande, me iría con una Sony pequeña. Qué pena, profe, pero es que he tenido intermitencia en la conexión para conectarme en línea, a ver la grabación, se me sale la... No se preocupen, los que no ingresaron o se tuvieron esa intermitencia, al final yo subo esta clase al canal de YouTube y mañana en la mañana o más tardecito, tipo 10 de la noche, ya encuentran esta clase subida al canal de YouTube y yo se lo comparto nuevamente el canal de YouTube al grupo de WhatsApp, ¿ok? Para que quede esta pequeña introducción. Miren que es muy breve. Quise avanzar rápido y ya se acabó el tiempo. Miren, nos queda 3 minutos para que se acaben. Nosotros tenemos 2 sesiones teóricas de 40 minutos. Cuando son teorías son así, de 40 minutos para que no sea tan denso, porque 3 sesiones es demasiado denso ya. Con 2 son suficientes. Sé que queda en el tintero muchísimo de historia de la fotografía, obvio, y de la cámara fotográfica, pero la idea es que eso lo podamos investigar nosotros por interés propio. La idea es que podamos avanzar, no nos quedarnos 3, 4, yo me puedo quedar aquí una semana dando la historia de la fotografía y en una sola cámara,
quedarme en una clase, en otra cámara, otra clase, en otra cámara. Eso no es mi idea. Mi idea es que esta parte teórica de historia de la fotografía, partes de la cámara, que son como teoría, la avancemos en 2 sesiones muy rápidas, muy breves y ya cosas que queden con dudas, investiguemos por interés propio. Recordemos que esto de hoy en día la tecnología, tener el conocimiento ahí a la mano en nuestro internet es pues supremamente válido hoy en día que podamos consultar y no, este no es un chancuco como en nuestros tiempos, eso no es una cosa de hacer trampa. Nosotros ya no hacemos trampa acá, es decir, la trampa en nuestros tiempos era porque teníamos que copiar, no teníamos un libro, nosotros la información ya la tenemos toda. Lo que tenemos es que investigar porque nos gusta, porque nos apasiona. Por ejemplo, investigo, me gusta investigar, me gusta levantarme y estudiar porque me apasiona. Eso quiero transmitirles a ustedes, que cositas que nos queden como dudas, investiguemos por motivación propia y que me pregunten también, porque yo les puedo enviar links que son más comprimidos la información o que son más eficaces, más certeros y que no divagan tanto, no son tan extensos, sino que van al grano y que nos quedan clara la información. Después de esta clase que tenemos la próxima semana, tenemos ya la introducción a planos y encuadres. Planos y encuadres va a ser lo básico que vamos a iniciar para que de la siguiente tengamos ya la práctica de planos y encuadres. Pero antes de eso, recuerden la tarea. Entonces, toman su primera fotografía, pueden ser 1 o 3, la suben al grupo de Facebook. Y el de referentes, también una imagen o 3 imágenes de los referentes. Pueden ser un solo referente o 3 referentes diferentes, no hay problema. Profe, yo tengo una Instax Mini 8. Al estilo fotográfico sería casual. Una Instax Mini 8. Ahora la ubico porque me imagino que también sea como una de mano, que sea como más para fotografía callejera. Y claro que sí. De hecho, ese tipo de fotografías a veces no las tomaban como Cartier-Bresson, no la tomaba así. A veces ya no la